Muy buenos días, estimados estudiantes de grado 11. Bueno, por la extensión del tema de hoy, voy a hacer una grabación en vez de dar la clase presencial. De todos modos, ustedes saben que cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp o por el Classroom. Bueno, el tema que vamos a empezar esta esta semana es coherencia y cohesión. Como les digo, es un tema un poco extenso y largo y complejo, ¿sí? Por esa razón voy a hacer este video. eh, y pues de una vez les advierto, el material que les estoy enviando es de 41 páginas. No quiere decir que para el taller que ustedes deben entregar deben leer las 41 páginas, no. Es un material muy completo donde ustedes van a encontrar bastantes, mm, van a encontrar todo lo referente a lo que es cohesión y coherencia para escribir un texto. Sin embargo, para esta clase, o sea, para esta clase de grado 11 no hay necesidad de leerlo todo. Así que 41 páginas en una semana sería algo bastante eh, extremo, pero sí quiero dejarles todo el material para que las personas que estén interesadas en seguir profundizando en este tema puedan hacerlo, puedan leerlo, puedan consultarlo. Como les digo, es un muy buen material, es un material que sale de este libro. Vamos a ver si aquí se los alcanzo a mostrar. Este libro se llama El ABC de la redacción, ¿sí? Escrito por Eric Arraya, él es un chileno y de verdad es un muy, muy buen material de estudio para las personas que se quieran dedicar a escribir. Entonces, eh, ténganlo muy en cuenta. Ayer, mientras decidía si lo escaneaba todo o no lo escaneaba todo, dije, escaneémoslo todo porque puede haber personas que estén interesadas en profundizar este tema. Además, por otra cosa, si usted aprende a escribir, usted aprende a redactar, usted aprende a comprender una lectura, ¿sí? Son dos cosas intrínsecas. Y si usted aprende comprensión lectora, usted va a tener muchas más posibilidades en su prueba a saber, no solamente para sacar alto lo que es lectura crítica, sino todas las demás materias porque tienen una base de comprensión lectora. Entonces, por esa razón se los dejé, además porque ustedes, quienes aspiren a una universidad o una carrera tecnológica, van a tener que hacer trabajos escritos y este material de cohesión y coherencia es fundamental para que usted presente un buen trabajo escrito, para que usted conozca marcadores textuales, para que usted sepa construir los párrafos y para que pueda darse a entender por medio de este medio que es la escritura. Bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos porque el tiempo es corto y el material, como les digo, es bastante extenso. Entonces, arrancamos. Ahí me perdonan que estas primeras hojitas quedaron así como curvas, pero pues de carrera las alcancé a fotografiar que se me estaban quedando por fuera del escaneo. Esta primera parte es sobre coherencia. ¿Qué es la coherencia? Entonces, es una forma sencilla de identificar en un texto. Usted quiere saber qué es la coherencia y una forma muy sencilla. Pregúntele al texto de qué se trata. Si usted después de leer el texto, usted entendió de qué se trata, el texto es coherente. Si le deja lugar a dudas el texto tiene problemas, está mal escrito, ¿ya? La importancia de la coherencia es esa, es que usted pueda crearle un orden al texto donde usted pueda, donde cualquier persona lo pueda entender. Recuerden que una cosa es estar de cara a cara con quien se habla, que si uno ve que no está entendiendo, pues uno vuelve y repite o uno aclara. En un texto escrito no hay esa posibilidad de aclaración.
Por eso debemos ser coherentes. La única manera de ser claro es ser coherente. ¿Y qué es la coherencia? De que ese texto gramaticalmente, sintácticamente, tenga un entendimiento por cualquier persona que lo lea. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas o cuáles son los aspectos que debo tener en cuenta para que un texto sea coherente. Primero, que no vayan a haber alteraciones en torno al sujeto, o sea, que sea claro quién es el sujeto. Por ejemplo, aquí nos dicen, el carpintero examinó la madera y el cepillado fue hecho con sumo cuidado. Examinó aparece ligado con la madera y el cepillado. Este último parece ser otro complemento del verbo examinar, un elemento en serie, pero el cepillado es el sujeto de la segunda frase. En otras palabras, aquí hay una incoherencia porque este que supuestamente es el sujeto de la segunda frase de esta oración coordinada parece como si fuera el otro complemento, ¿sí? De la primera frase. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por el verbo. Mire, aquí está el verbo. Fue hecho con sumo cuidado. No están diciendo el carpintero examinó la madera y el cepillado. Nos están diciendo el carpintero examinó la madera y el cepillado fue hecho con sumo cuidado. Es más, puede que el cepillado no lo haya hecho directamente el carpintero, sino otra persona. Entonces, para evitar esta ambigüedad, que uno no sepa dónde empieza, dónde sale la otra oración, que si esto es complemento, que si esto es sujeto, debemos ser claros en el momento de escribir. Entonces, busquemos una mejor manera de escribir esta oración. Entonces, para evitar esas confusiones, el carpintero examinó la madera y la cepilló. Miren cómo cambiamos el segundo sujeto, ¿sí? O le ponemos un sujeto, porque es que aquí no lo había. Aquí lo que había era una oración pasiva. Y la cepilló después cuidadosamente. Entonces, eso es importante, ubicar quién es el sujeto. Para que las frases sean coherentes, deben escribirse así, de este modo. El sujeto, el carpintero, está presente como tal en las dos frases. Sí, porque si ustedes lo ven aquí, si ustedes lo dejan y el cepillado fue hecho con sumo cuidado, ahí lo que tenemos es una oración subordinada. ¿Sí? Porque el cepillado no sabemos quién lo hizo, sabemos que alguien cepilló, pero no sabemos exactamente quién. Entonces, por eso es importante siempre aclarar quién es el sujeto de la acción. Aquí está la explicación para los que la quieran leer con más calma y darse cuenta de por qué ocurre esto. Entonces, lo pueden leer con calma. No lo leo ahora por cuestiones de tiempo. Otro ejemplo, miremoslo. Gutiérrez era un excelente estudiante, pero el examen pendiente era dificilísimo para poder ser aprobado. El mismo problema. La expresión es errónea porque se pasa de una frase que gira en torno a Gutiérrez a otra ligada a ella por pero, en la que el sujeto es el examen pendiente. Entonces ahí tenemos un problema. Queremos ligar todas las oraciones a Gutiérrez, pero aparece otro sujeto que gana fuerza y nos crea la ambigüedad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Gutiérrez era un excelente estudiante, pero no lo bastante como para aprobar el dificilísimo examen pendiente. Entonces, miren que introduciendo, pero no lo bastante, logramos eh, introducir en la segunda oración a Gutiérrez. Y de esta manera solucionamos el problema de los sujetos. Si la intención es seguir refiriéndose a Gutiérrez como sujeto principal, centro psicológico de la atención de esta frase, esto es lo correcto.
¿Listo? Miren cómo aquí el lo va a ser fundamental, ¿sí? Porque lo va a reemplazar a Gutiérrez. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cohesión. Porque en la cohesión vamos a ver que esto es una herramienta de cohesión y ya vamos a ver qué es exactamente la cohesión. Alteraciones del verbo. También tenemos que tener en cuenta las alteraciones del verbo, porque si alteramos el verbo también podemos caer en incoherencia. Cuando ganamos un premio, se pone uno muy contento. Miren cuál es la alteración del verbo que hay aquí, ¿sí? Y es de cantidad, es de número, ¿sí? Plural singular. Veamos. No hay coherencia entre la voz ni las personas de los verbos de esta frase. La primera frase ganamos está en voz activa y en la primera persona del plural, sujeto nosotros. La segunda se pone la segunda se pone, está en pasiva con un sentido indeterminado y en tercera persona del singular, uno. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave. ¿Cómo lo podemos solucionar? Cuando ganamos un premio, nos ponemos muy contentos. Uno se pone muy contento cuando se gana un premio. Tenemos dos soluciones, o ponerla todo en voz activa y plural, o ponerla todo en singular y voz pasiva. Bueno, aquí hay unos ejercicios, ¿sí? Que nos van a permitir solucionar los problemas de coherencia. Estos ejercicios de esta página, que es la página 3, se deben hacer. Estos ejercicios de esta página se deben hacer, ¿sí? La página 307. Y aquí empezamos con lo que es la cohesión como tal. La cohesión en el párrafo, ¿sí? El orden lógico tiene verdadera importancia en el párrafo, no en la frase unitaria. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo se debe procurar ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase procedente o de la general, dominante de dicho párrafo. Por ejemplo, el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. ¿Cuál de las dos oraciones siguientes enlaza mejor con las dos oraciones expuestas anteriormente? El salvamento de los habitantes del chalet tuvo que hacerse en medio de este brasero ardiente. En medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamento de los habitantes del chalet. Bueno, en este caso, ¿cuál de las dos es mucho más correcta o tiene mayor coherencia? Pues recuerden que si en las dos primeras estamos hablando del incendio, ¿sí? Y el incendio es el sujeto principal que estamos describiendo, pues debemos seguir describiendo ese sujeto, ¿sí? Aunque el salvamento es algo importante, es una consecuencia del incendio. Entonces, la correcta sería en medio de este brasero ardiente, ¿sí? Porque ahí seguimos describiendo el incendio, tuvo que hacerse salvamento de los habitantes del chalet. O sea, ahí está la consecuencia. Es una causa y un efecto. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta ese tipo de relaciones, ¿sí? De consecuencias, ese tipo de relaciones lógicas que deben aparecer en un texto para hacerlo verdaderamente coherente. En otras palabras, se llama cohesión lingüística en un texto a la peculiaridad de estar bien formado, de estar bien formado. Las diferentes frases están conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea interpretada en relación con las demás.
Su desarrollo lingüístico no presenta repeticiones innecesarias y no resulta confuso para el lector. En el apartado 1.3 se verá más al respecto. Entonces, vamos a ver justamente ese apartado 1.3, ¿sí? Aquí está, aquí lo tenemos. Vamos a ahondar un poco en lo que es la cohesión. Al redactar un texto, además de darle un orden lógico a las oraciones, que es la coherencia, resulta inevitable el repetir determinadas ideas o conceptos que son especiales para el tema que se está tratando, con el objeto de producir un texto lingüísticamente atractivo. El escritor suele utilizar determinados procedimientos para conseguir que estas repeticiones no sean literales o innecesarias. La cohesión designa el conjunto de relaciones o vínculos de significado que se establece entre elementos de un texto y que permite al lector interpretar el texto con eficacia. Establece cómo estas están relacionadas las ideas. Hay básicamente cuatro clases de cohesión o cuatro herramientas de cohesión que podemos utilizar para evitar esto, la repetición entre los textos. ¿Sí? Y más en el texto escrito, porque las repeticiones en el texto escrito sobran. En un texto oral van a ser importantes, es necesario hacerlas para la mnemotecnia, para que la gente recuerde, etcétera. Pero en un texto escrito no hay necesidad de eso, porque si una persona se le olvidó algo, pues vuelve y relee, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las herramientas de cohesión son importantes. Entonces, para ir resumiendo lo que tenemos, lo que hemos visto hasta ahora, porque esto es un texto oral, de segunda oralidad, porque es visual, audiovisual, tenemos la coherencia, es escribir de manera correcta, con manera gramaticalmente correcta, las oraciones dentro del texto, que no hayan problemas para entender quién es el sujeto, quién es el predicado, que es la base de la escritura. La oración es la base de la escritura. Y la coherencia tiene que ver que estén bien escritas las oraciones, bien formadas dentro de los párrafos y dentro del texto como tal. Y la cohesión ya tiene que ver en cómo se están, cómo evitamos la repetición, cómo evitamos decir cosas innecesariamente dentro del texto y cómo podemos organizar ya no las oraciones, sino el sentido entre las oraciones. Entonces, coherencia, oraciones bien organizadas, ¿sí? Y bien claras para poder construir nuestro texto, y cohesión, cómo está bien organizado esas relaciones entre esas oraciones coherentes. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la diferencia entre coherencia y cohesión. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cuatro clases de herramientas que tenemos para poder crear un texto coherente. La primera es la deixis o expresiones referenciales, que son fundamentales para no estar diciendo siempre que estamos hablando de Jacinto. Entonces decir, Jacinto se duchó, Jacinto desayunó, Jacinto se vistió, Jacinto salió de la calle, Jacinto, Jacinto y Jacinto y nos volvemos Jacinto. No. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar las relaciones de ixis para evitar repetir Jacinto en cada una de las oraciones que estamos construyendo sobre la rutina de Jacinto. La deixis es la facultad que poseen las palabras denominadas deícticas para utilizarse haciendo alusión al sujeto de una oración referencial. Estas expresiones sirven para indicar personas, objetos, lugares o espacios temporales. Tenemos diferentes tipos de deixis, ¿sí? Entre ellas están deixis o deixis es un señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos. Muestran cómo esa indican una persona como yo, vosotros, o un lugar como allí, arriba, o un tiempo como ayer o ahora. El señalamiento puede referirse en otros elementos del discurso o presentes solo en la memoria. Invité, veamos el ejemplo, invité a tus hermanos, pero estos no
aceptaron. Aquí nos estamos evitando decir 2 veces la palabra hermanos utilizando estos. Esto es un deixis. Un deixis es una palabra que me reemplaza a otra en un ordenamiento lógico en el que yo comprendo a quién me están reemplazando, ¿sí? En vez de decir, invité a tus hermanos, pero tus hermanos no aceptaron, digo, invité a tus hermanos, pero estos no aceptaron. ¿Ven? De eso se trata la deixis. Evitar decir el mismo sujeto varias veces, ¿sí? Con el mismo signo, ¿sí? Con el mismo signo lingüístico, utilizo otro que es el deíctico. ¿Listo? Aquí ustedes van a encontrar algunos ejercicios. Estos ejercicios son opcionales. Como les recuerdo, el primer ejercicio de coherencia, ese sí es entregable, es obligatorio. Estos ejercicios no, estos ejercicios el que los quiera hacer de práctica los puede hacer. Importante es que lean y comprendan cuáles son los diferentes deícticos que existen. Aquí les van a hacer una lista de esos deícticos, cómo funcionan. Este ejercicio tampoco es necesario hacerlo. Como le digo, aquí les están clasificando todos los deícticos para que ustedes los entiendan, para que ustedes los comprendan. ¿Listo? Hagan los ejercicios. El que quiera ahondar en este tema, haga los ejercicios para que practique. Si tiene alguna duda sobre los ejercicios, con mucho gusto me puede preguntar. Luego vienen las conexiones semánticas. Las conexiones semánticas ya no tienen que ver con los deícticos, como lo acabamos de mirar arriba, que son estos, estas, lo, la, le, y también están los mismos pronombres, ¿sí? O las terminaciones, porque podemos poner los deícticos dentro de los verbos, ¿sí? Por ejemplo, voy a acompañarlos. Yo voy a acompañarlos. Los está dentro del verbo acompañar. ¿Sí? Es una manera que nosotros tenemos de abreviar o de contraer un verbo con un deíctico. ¿Sí? Entonces, lean muy bien este material para que ustedes se den cuenta cuáles son esos deícticos que existen. Y aquí ya empezamos con las conexiones semánticas. Las conexiones semánticas tienen que ver, ¿sí? Con la posibilidad lingüística que tenemos de poder utilizar sinónimos, antónimos, homónimos, ¿sí? Y estas palabras, ¿cómo se pueden utilizar? Entonces, la semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos. Entonces, aquí vamos a ver que podemos utilizar los signos lingüísticos y sus conexiones, sus relaciones de sinónimos, antónimos, homónimos para, eh, eh, para hipernónimos, para poder reemplazar términos dentro de un texto siendo cohesionados sin necesidad de repetir un término, porque para eso existen los sinónimos, los antónimos, los hipernónimos y los homónimos. Entonces veamos eso. Entonces, el signo lingüístico es la representación del objeto, pero no el objeto mismo. La palabra automóvil permite conceptualizar o expresar el objeto automóvil, sin embargo, no es el automóvil. Bueno, aquí nos están dando un poquito de lo que es el estudio de los signos, que es la semántica, para que entendamos de qué se trata. Entonces, léanlo con calma para que entiendan, ¿sí? ¿Qué es la semántica y de dónde sale esto de los significados? Un campo semántico es un conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que comparten un núcleo de significación o rasgo semántico, el sema. La extremidad de una relación funcional binaria entre semas es
es decir, entre las unidades más pequeñas de significación y se diferencian por otra serie de rasgos semánticos distinguidores. Las relaciones semánticas más comunes son sinonimia, cuando tengo dos términos que pueden significar lo mismo en algún momento, ya sea una sinonimia total o una sinonimia parcial, ya lo vamos a ver. La hiperonimia, ¿sí? O la hiperonimia, cuando de una gran parte yo puedo utilizar una pequeña para representar toda esa gran parte. La antonimia, que son los antónimos, la hiponimia, la holonimia y la meronimia. Entonces vamos a ver cada uno de estos eh, eh, por separado, unito por uno, para que nos queden más claros. Entonces empecemos con la sinonimia. La sinonimia. La sinonimia es la relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas palabras llamadas sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen distinto nivel de expresión, pero asumen el mismo significado o uno muy afín. Dicho de otra manera, se trata de vocablos o de expresiones que tienen una misma o muy parecida significación entre sí. Ejemplo, perro y can en inglés, en español, y tienen el mismo significado, ¿sí? El contenido y la expresión. Entonces, ahí podemos ver que son dos expresiones diferentes, pero que están directamente relacionadas con el mismo contenido. Eso es sinonimia. ¿Listo? Otro ejemplo de sinonimia, tranquilo, calmado. ¿Ya? Dentro de los sinónimos existen subdivisiones que podrían ser muy útiles en el momento de redactar. Están los sinónimos totales. Son aquellos en que su misma significación es completa, es decir, se podría usar uno u otro sin que se altere en nada lo escrito, ya que son extremadamente iguales, aunque en ocasiones el buen uso y en otras el contexto exige el uso de unos en particular. Esta sinonimia estricta es muy rara en las lenguas. Suele darse la existencia de formas dialectales, coexistentes o en formas léxicas del mismo significado, pero usadas en contextos diferentes. Por ejemplo, tenemos micrón y micra, rosnar y rebuznar, cliché y cliché, fresa y frutilla, maní y cacahuate. Como ustedes ven, por ejemplo, cacahuate es utilizado más que todo en México, maní es utilizado en Sudamérica, lo mismo pasa con fresa y frutilla, y micrón, micra, rosnar, rebuznar. Cada una puede ser de una región diferente. ¿Cuáles son los sinónimos parciales? Los sinónimos parciales son esos que son graduales, ¿sí? Son aquellos que en su misma significación no es completa, pues hay cierta graduación entre términos, es decir, uno es lo mismo que el otro, pero con mayor o menor grado y pueden ser subjetivos en ese aspecto. Incluso uno puede ser una parte aislada o condicionada del otro. Por ejemplo, alegría, felicidad y regocijo, ¿sí? Eh, la felicidad tiene un concepto muchísimo más amplio de alegría. La alegría la tenemos para momentos, la felicidad creemos que es un estado y el regocijo, ¿sí? Puede ser una parte o puede ser una felicidad un poco más tranquila. Entonces, vemos cómo cada uno de ellos, ¿sí? Puede funcionar en un texto, en un contexto diferente, dependiendo del resto de los significados que estemos utilizando en esas oraciones. Estas palabras podrían ser sinónimas en cierto contexto, pero vistas aisladamente tienen una progresión que las diferencia, o una situación puntual que o un ribete especial que no las hace precisamente iguales. ¿Sí? Por ejemplo, podría considerarse felicidad como una alegría constante o enorme, ¿sí? O de cualquier otra manera subjetiva. Entonces, miren que este texto también está muy bien explicadito. Yo estoy aquí haciendo el ejercicio de orientarlos un poco,
pero si ustedes leen con calma el texto lo van a entender. De todos modos, mírenlo con calma, miren cada uno de los ejemplos que les dan aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de palabras puede tener sinónimos o antónimos? Ya que también se ajustan como lo explicaría la apostilla 26. Hay que destacar que casi la totalidad del léxico cabe dentro de esta categoría de sinónimos parciales. Por ejemplo, furia, ira, cólera, seña, coraje, enojo, placer, goce, gozo, molicie, deleite, tranquilidad, calma, sin serenidad, apacibilidad, mansedumbre. Eh, ¿Por qué? Por esta razón que nos están diciendo aquí es que existen los diccionarios de sinónimos y antónimos, porque la mayoría de las palabras nosotros las podemos asociar por su taxonomía, por su semántica, como sinónimos parciales de otras. Y esto es lo que nos permite enriquecer, crecer en el idioma y poder multiplicar nuestro léxico. Bueno, lean los ejercicios, los ejemplos, hagan los ejercicios, ¿sí? Sobre la explicación de los sinónimos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que no es aconsejable lo que nos están diciendo aquí, de utilizar sinónimos que tengan dos acepciones. ¿Qué son dos acepciones? Que tengan dos significados muy diferentes en su uso. ¿Cómo los encontramos? Cuando estamos en el diccionario. Miren que en el diccionario encontramos esto. Esto es una definición de diccionario. Esta es la acepción uno, esta es la acepción 2. Entonces, por ejemplo, tenemos coraje y pena, que cada una, aunque en algún momento podrían, bueno, no, son dos ejemplos aislados. eh, Podemos encontrar que ambos tienen dos acepciones que una es muy diferente de la otra. Entonces, tenemos que saber cuándo vamos a utilizar estas palabras como sus sinónimos para no cometer errores. Por ejemplo, coraje dice impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor. O es una irritación. Por un lado puede ser valentía, por otro lado puede ser ira. Entonces hay que tener en cuenta en qué momento vamos a utilizar coraje y para eso pues viene acompañado con el resto de la oración. Lo mismo pasa con pena. Pena puede ser un dolor, tormento o sentimiento corporal, pero también puede ser una vergüenza. Y miren que tiene su acepción en un lugar determinado que es Centroamérica, México y el Caribe. Este que dice UTCS son usados también como sustantivos. Estos son adjetivos que pueden ser usados como sustantivos. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Terco, porfiado en lo que hace o dice. Imprudente o falto de razón. Bueno, lean esta parte para que entiendan esta parte del UTSC, ¿sí? Y las características de etimología que pueden tener algunos sinónimos. Aquí pues hay algunos ejercicios que pueden hacer opcionales, ¿sí? Estos ejercicios son opcionales, como les recuerdo, es un material muy extenso. Apenas vamos en la página 16 y ya es hora de que cuelgue este video para que ustedes lo vean, ¿sí? Tenemos las otras relaciones, ¿sí? Que son, bueno, aquí les van a dar varios ejemplos de sinónimos para que ustedes trabajen, para que los revisen, ¿sí? Otros ejercicios y arrancamos con la antonimia. La antonimia debe ver con lo que son los antónimos. ¿Sí? Es importante conocer la antonimia para que ustedes puedan entender dentro de un texto cómo se pueden utilizar, cuáles son los antónimos graduales, cuáles son los antónimos complementarios y cuáles son los antónimos recíprocos. ¿Listo? Luego de la antonimia vienen lo que son las palabras hiperónimas o hipónimas, ¿sí? Que es cuando tenemos expresiones, ¿sí? Como muebles.
que muebles nos encierra lo que son la silla, la mesa, la gaveta, pero entonces nosotros en algún momento podemos utilizar una de estas palabras, ¿sí? Para representar a los muebles o podemos utilizar mueble para representar en cualquier momento a cada una de estas palabras. Por ejemplo, ¿dónde dejaste el libro? No, lo dejé encima del mueble que está en la sala, para no decir, por ejemplo, silla o comedor, ¿ya? Entonces, podemos utilizar estas palabras, ¿sí? Genéricas, hiperónimas para poder representar esa, esa palabra pequeña, ¿sí? O también podemos hacerlo al contrario. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de utilizar una palabra pequeña para representar un todo, tenemos el caso de descapotable, ¿sí? ¿Y en qué viniste? No, en el descapotable gris. ¿Ya? En vez de decir automóvil, podemos decir el descapotable gris. Y ya todas las personas van a entender que es un automóvil, dependiendo obviamente del contexto. ¿Ya? Eso es importante. Recuerden que todo esto está dentro de un texto y funciona dentro de él, no funciona por fuera. ¿Ya? Pero justamente estas relaciones son de texto, para que lo tengamos claro. La meronimia y la holonimia. Este par de palabras sirven para la determinación de pertenencia o de constitución física o abstracta. La holonimia es el término madre y el merónimo sus posibles constituyentes. Entonces, muy parecido, ¿sí? Muy parecido a la hiperonimia y al hiponimio, sino que esta ya tiene que ver con eh, partes del cuerpo, ¿sí? Y posibles constituyentes de un conjunto como tal. Entonces, en ese sentido, en eso se van a diferenciar. Las de arriba van a ser más que todo para objetos y estas van a ser más que todo para sujetos. Esa es como la gran diferencia entre las dos, pero funcionan igual. Meronimia, por ejemplo, aquí tenemos un caso, brazo, que tiene sus partes, el codo, la muñeca, la mano, que serían las holonimias. ¿Listo? Y vemos cómo podemos utilizar el merónimo que es el holónimo que es dedo, el merónimo, perdón, el holónimo que es mano, el merónimo que es dedo y así sucesivamente, brazo, mano, ¿sí? Bicicleta, que sería sillín, pedal, manubrio. Listo. La homonimia. La homonimia es interesante porque nos va a evitar, el conocer la homonimia, nos va a evitar, igual que los antónimos, nos va a evitar crear errores de cohesión, como por ejemplo las palabras homófonas, haya, que es un árbol, y haya, ¿sí? Que tiene otro significado totalmente diferente, que es la persona que hace el oficio. Entonces, debo saber este tipo de significados y de ortografía para no cometer errores. Por ejemplo, caña, la caña dulce, por ejemplo, la caña de azúcar y la caña de pescar. Entonces, hay que saber de qué caña estamos hablando y poderla referenciar, poderla acompañar bien del resto de la oración para no caer en ambigüedades. ¿Listo? Eh, Aquí ya empezamos con lo que son los mecanismos de repetición, ¿sí? Que son palabras muy usuales que utilizamos mucho en nuestra oralidad. Se pueden utilizar en el texto escrito, pero no debemos abusar de ellas, como por ejemplo cosa. Si vi el bulto, esa cosa era demasiado pesada. Hacer, no quiero comer, no quiero hacerlo, ¿sí? Para hacer funciona mucho para las acciones.
Cosa funciona mucho para los objetos. Fulano tipo persona. Yo no conozco a ese hombre. Ese fulano, un tipo de persona, parece. Entonces, estas palabras, cosa, ser, fulano, tipo, persona, las utilizamos mucho cuando no tenemos sinónimos, cuando no tenemos léxico. Entonces, no debemos abusar de ellas. ¿Se pueden utilizar? Claro, claro que sí, pero no caer en su abuso. Listo, aquí hay más ejercicios y empezamos con la última parte, ¿ya? Está largo este video, me voy a demorar un poquito en subírselo, pero la idea es que ustedes tengan un buen material, bien explicadito, bien organizado. Esta partecita es un poco extensa de los marcadores del discurso, pero en sí los marcadores del discurso, ¿qué son? Son esas palabras que están por fuera de de las oraciones pero que están dentro de los párrafos, que están dentro de del texto, que me ayudan a unir partes del párrafo o unir párrafos entre sí. Estos marcadores del discurso son los que también me van a ayudar a orientar eh, las secuencias que pueden tener las narraciones, los relatos o los argumentos que yo voy dando. Entonces, dentro de un escrito hay expresiones conectivas, es decir, palabras o locuciones que sirven para enlazar juicios. Estos son llamados marcadores del discurso, secuencias conectivas, enlaces extraoracionales, conectores argumentativos, marcadores textuales. Son un conjunto heterogéneo de elementos, conjunciones y locuciones adverbiales, esencialmente que actúan como engarces entre diferentes ideas de oraciones y párrafos. Para demostrar las relaciones entre las diferentes partes del discurso, de este modo, conectan ideas y dan continuidad y sentido a la relación. Es más común verlos al comienzo de cada frase, aunque en ocasiones aparecen en otra posición. Esto depende del orden de las ideas y el grado de sorpresa que se quiera dar. Independientemente de su ubicación, siempre serán una especie de límite. Algo ocurre entre lo que dice antes de ellos y después de ellos, o de la frase a la que pertenece en el caso que aparezcan como inciso, ya inciso que están dentro de una frase, ¿sí? Se surge al comienzo de un párrafo, marca una relación con al menos todo el párrafo anterior o con la última idea del párrafo. Entonces, dependiendo de esa ubicación que ellos tengan, si están dentro de las oraciones, van a ser incisos, si están uniendo oraciones, van a ser conectores, o si están al inicio de los párrafos o al final de los párrafos. Al final de los párrafos es muy difícil encontrarlos, más que todo al inicio de los párrafos, van a ser secuenciadores, ¿sí? Esas son como las categorías que vamos a encontrar de estos marcadores textuales. ¿Qué tipos de marcadores tenemos? Esta unidad lingüística son inalterables y no se despliegan una función sintáctica en el marco de la predicción oracional, o sea, no tienen una categoría gramatical dentro de la oración. Además, asumen el cometido de guiar. Entonces tenemos los estructuradores de la oración, el pues bien, así las cosas, dicho esto, y entre ellos vamos a ver que estos comentadores también van a tener sus categorías. ¿Listo? Voy a leerlos así rapidito, ¿sí? Hay tres tipos. Los agrupadores o los que agrupan son varios miembros como partes de un solo comentario. Estos ordenadores, vamos a encontrar que tenemos varios casos de ellos. Están los que sirven para abrir una serie de ordenadores que marcan apertura en primer lugar, primeramente, por una parte. También tenemos los que indican al miembro que acompañan forma parte de una serie de la que no es el principio. Por ejemplo, ordenadores que marcan continuidad en segundo, en tercer, el cuarto lugar, por otra parte, por otro lado, por su parte, etcétera.
Ahí van a encontrar varios ejemplos para que los lean, ¿sí? Tenemos los que señalan el fin del discurso, por último lugar, en fin, finalmente, ¿sí? Y tenemos más ejercicios. Les recuerdo, todos esos ejercicios son opcionales, ¿ya? Los que introducen comentarios, ¿sí? Estos ya son otros marcadores textuales. Los conectores, ¿sí? Ya aquí salimos de los ordenadores, entramos a los conectores. Son marcadores discursivos que vinculan semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior. A veces el primer miembro puede ser situacional, contextual o implícito. ¿Listo? Aquí tenemos los conectores, incluso es más, todos los tipos de conectores que vamos a encontrar, los que ordenan dos miembros, ¿sí? Además, encima, aparte, los que, los conectores consecutivos, ¿sí? Pues así, por tanto, por consiguiente. También vamos a encontrar los que vinculan miembros del discurso de tal modo que el segundo se presenta como supresor o atenuador de alguna conclusión. Sin embargo, ahora bien, en cambio, ¿sí? Los famosos de contraste. También vamos a encontrar los reformuladores, ¿sí? Dicho en otros términos. Bueno, retomando, qué pena, el teléfono. Los reformuladores, es decir, en otras palabras, esto nos sirven para reformular la idea con la que venimos trabajando. Los reformuladores de distanciamiento, ¿sí? También aquí están, por ejemplo, de todos modos, en todo caso, de cualquier modo. Reformuladores recapitulativos, en suma, en pocas palabras, ya cuando vamos a empezar a sintetizar o a dar síntesis a algo, los podemos utilizar. Este, como les digo, este material está muy completo. Péguenle una leidita, es muy bueno. Sé que es extenso, pero en serio les va a ayudar mucho y sobre todo a los que quieran aprender a escribir bien. Eh, Operadores de refuerzo argumentativo, como en realidad, en el fondo, de hecho. Marcadores orientativos sobre la fuente del mensaje, por lo visto, al parecer. ¿Sí? Bueno, aquí están definitivamente todos para que ustedes los tengan. Los metadiscursivos conversacionales. Bueno, ya esto de los metadiscursivos conversacionales, esto ya tienen que ver más que todo con el discurso oral, pero de todos modos es bueno que los tengan ahí para que los conozcan, cómo funcionan, cómo trabajan. Y estos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios sí los vamos a hacer, ¿sí? Estos sí me los deben entregar. Tachen los párrafos las siguientes palabras que no resulten coherentes y en su lugar escriba las palabras que mejor enlazan las distintas frases. Entonces, este ejercicio de la página 40 y el ejercicio del principio que ya les comenté acá, ¿sí? De la página, este, de la página 3 son los ejercicios que me deben entregar. Los otros ejercicios son opcionales para que ustedes los hagan y practiquen todo lo que deben leer y donde se deben asesorar. ¿Listo? Entonces, muchachos, para no agrandar más este video, dejamos aquí. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier situación que tengan, con mucho gusto me pueden consultar sobre este tema. De todos modos, este tema hoy sé que es mucha lectura, pero es importante conocer estas cosas para que cuando ya vamos a hacer los ejercicios prácticos, porque el PASER va a ser un ejercicio práctico donde ustedes van a tener que utilizar todas estas herramientas, es necesario que ustedes las conozcan y las practiquen. Que tengan una excelente semana y qué pena ponerlos a leer tanto, pero es necesario. Bye bye.